sobre el síndrome de boca urente. Ciclo organizado en este caso por la Unidad de Patología y Medicina Oral del Departamento de Estomatología, y el magíster, perdón, en Ciencias Biomédicas, mención Patología Oral, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Recordarles que este ciclo está compuesto por 4 charlas de expositores nacionales y una charla de un expositor internacional, y que se extenderá hasta el día martes 5 de mayo, en que expondrá en este caso nuestro invitado internacional. El día de hoy es muy grato presentar al doctor Álvaro González Villalobos. El doctor González es cirujano dentista de la Universidad de Talca, magíster en fisiopatología craneomandibular y dolor facial de la Universidad Andrés Bello, especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial de la Universidad del Desarrollo, diplomado en educación basada en competencias de la Universidad de Talca, docente de pre y posgrado de la Universidad de Talca y director del Centro de Referencia en Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial también de la Universidad de Talca. El día de hoy, el doctor González nos hablará sobre neuropatías de fibras pequeñas. Les pedimos y les recordamos que para un mejor desarrollo de la presentación mantendremos los micrófonos apagados, y les pediría que si tienen alguna consulta o pregunta la puedan ir haciendo a través del chat, o en su defecto levantando la mano, ya que en este caso para que puedan ir haciendo las intervenciones como ustedes estimen pertinente. Al finalizar la presentación, se responderán en este caso las consultas, y también daremos espacio para que ustedes puedan interactuar con el doctor González. Además, en el chat vamos a dejar disponibles los enlaces para controlar la asistencia y otro enlace con una encuesta del diplomado en medicina oral, que quienes ya han contestado en este caso pueden omitirla. Entonces, sin más preámbulo, dejamos con ustedes al doctor González y su conferencia. Doctor González, si nos puede compartir su pantalla, por favor. Hola, buenas. ¿Estamos ahí? Sí, sí, ¿Se observa? Sí. Súper. Oye, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. La verdad que este es un tema sumamente complejo. Estamos lejos la verdad, de tener claridad acerca de este cuadro. Así que, obviamente, el trabajo colaborativo de las distintas especialidades es sumamente importante en este caso, ¿ya? Un poquito, ahí sí. Estamos. Es sumamente importante en el fondo el trabajo colaborativo de las distintas especialidades odontológicas. En este caso se cruzan un poco las especialidades de dolor orofacial y de medicina oral. Así que de verdad que agradezco la invitación. Bueno, lo primero, decir de que hay distintos mecanismos que podrían explicar la aparición del síndrome de boca urente. Y uno de ellos es la neuropatía de fibra pequeña, y fue lo que obviamente me propusieron ustedes hablar en este caso, ¿ya? En general, los dolores de tipo quemante no son raros para nosotros los especialistas en dolor. Les voy a mostrar, de hecho, y comenzar con un caso para que nos vayamos adentrando un poco en este tema. Un caso de una paciente, por ejemplo, de 52 años, que relata dolor quemante en la zona de un vano de un diente 2.6, no 1.6, 2.6, donde la paciente relata que es un dolor intenso, quemante, que apareció posterior al tratamiento de canales radiculares de ese dientecito. Se hizo múltiples tratamientos, se hizo retratamientos, etcétera, y finalmente se realizó la exodoncia de la pieza, y la pieza vecina finalmente sufrió una historia más o menos similar, terminó en endodoncia, retratamiento y exodoncia, y lo que más llamativo de esto es que el dolor no solo no mejoró, sino que empeoró los síntomas, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de relato en nuestra consulta no es algo raro, ¿ya? La sensación de dolor quemante en el fondo es típica de un cuadro que nosotros vemos y quisiéramos no verlo tanto en clínica, pero lamentablemente lo vemos relativamente de manera frecuente, ¿ya? Para estos casos muchas veces nosotros hacemos test para evaluar cómo está la percepción de ciertos síntomas. Por ejemplo, aquí en la primera imagen se observa una espatulita
que nosotros lo colocamos al frío, y estimulamos y comparamos, obviamente, igual como un test de sensibilidad dentario, se compara el lado sano versus el lado afectado, y probamos estímulos térmicos, como puede ser frío, estímulos táctiles y estímulos de presión, que podría ser con la sondita. Si ustedes se fijan, en el fondo esto es súper fácil de hacer en clínica, y esto nosotros se lo enseñamos a los endodoncistas, porque muchas veces ellos se encuentran con este tipo de cuadros posteriores a tratamientos de canales radiculares, ¿ya? En este caso, en esta paciente, por ejemplo, lo que se observó es que al roce presentaba alodinia, eso quiere decir que generaba el dolor el roce, versus la zona sana, que obviamente el paciente solamente sentía la sensación táctil. Con frío también la paciente sintió un dolor en el lado afectado, y al estímulo con la sonda, los pinchacitos, el paciente presentó, o la paciente presentó hiperalgesia, o sea, una sensación de dolor exagerada respecto al lado sano. Todos estos síntomas, ya positivos en algunos casos, en otros casos incluso pueden ser negativos, eh, nos dicen de una patología en particular, y que es el dolor neuropático trigeminal postraumático, que es la denominación actual, para los cuadros de dolor neuropático cuando hay un daño ya evidente en una vía neural o en un nerviosito. Y si ustedes se fijan acá, esta es la clasificación nueva que fue publicada reciente ahora en 2020. Dice que es un dolor unilateral o bilateral, crónico, más de 3 meses, seguido de una causa traumática del nervio trigeminal. O sea, aquí en este tipo de cuadro hay una causa conocida, que en el caso de este paciente fue el tratamiento de canales radiculares. Y esto es importante, con síntomas, ¿ya? Con otros síntomas clínicos de disfunción o de alteración sensitiva. Y estos síntomas de alteración sensitiva son estos que yo describí, que pudimos percatarnos con el examen, con esta test cualitativo, con estímulos fríos, etc. En una persona normal, esos estímulos no deberían generar ningún tipo de problema, pero en este caso, en esta paciente, generó hiperalgesia, alodina, etc. Esa historia de trauma más el examen físico nos dan idea más o menos de que este es un cuadro de dolor neuropático. Así que esto, como yo les decía, no es algo raro, no lo vemos pocas veces, ¿ya? Otra cosa que es muy útil, que nosotros lo utilizamos también, es los bloqueo anestésico, que en la segunda parte donde habló César, él nombró también en el fondo de que podría aplicarse un poco estos ocurrentes, y eso lo vamos a nombrar al final. Efectivamente, en muchos casos de esto nosotros aplicamos bloqueo anestésico, principalmente para ver el compromiso de las vías nociceptivas. Muchas veces hay pacientes que se les quita o disminuye bastante el dolor con un anestésico tópico. Por lo tanto, eso nos ayuda a predecir cómo va a ser el éxito del tratamiento. Y en casos como este, aplicamos efectivamente como tratamiento anestesia tópica en plastivase, que en este caso muchas veces nosotros lo colocamos con una plaquita de esta resiliente, ¿ya? En otros casos colocamos anestesia local para ver en el fondo lo mismo, para ver si el dolor disminuye, en algunos casos disminuye casi completamente, lo que habla de un compromiso más periférico, y en otros casos donde el dolor disminuye muy poco, y eso habla de que este es un compromiso más central. Por lo tanto, acá tenemos que usar fármacos que actúan a nivel central, antidepresivos, anticonvulsivantes, etcétera, etcétera, y que nosotros lo ocupamos de rutina en este tipo de casos, ¿ya? Esto es una evaluación subjetiva. Ahora, hay formas de hacer evaluaciones mucho más objetivas que se podrían usar en clínica. El problema del costo de estos exámenes, pero se ocupan mucho para investigación, y que son los test sensitivos cuantitativos, donde permiten determinar de manera mucho más fehaciente, más precisa, por ejemplo, los umbrales, ¿ya? Los umbrales, si se encuentran alterados, si están disminuidos, si están aumentados, que en el caso del dolor neuropático claramente se van a encontrar afectados. Y esto eventualmente se puede ocupar en la región orofacial. De hecho, hay varios estudios que han demostrado en el fondo cómo se puede realizar, hay guías, etcétera, etcétera. Y en estos estudios, por ejemplo, se pudo determinar que hay ciertos umbrales, como por ejemplo los mecánicos, que no son obviamente similares
en la mano versus el mentón, o que la detección o el umbral de detección al calor, por ejemplo, es más bajo en la lengua versus el labio, que el umbral de detección del frío y calor es más alto, por ejemplo, en personas mayores, lo que habla obviamente de un cambio, y esto es normal en la edad, que hay una disminución de la fibra en ciertas partes. O que, por ejemplo, el umbral de detección mecánico y el calor es más bajo en mujeres. O sea, las mujeres, en el fondo, son más sensibles a ciertos estímulos, no nociceptivos en algunos casos, y en otros estímulos que no son nociceptivos. ¿Ya? Entonces, la gran pregunta en el síndrome de ocurrente es si hay realmente daño neuropático o hay un componente neuropático, ¿ya? Y la verdad es que en el fondo hace ya un buen rato se viene acumulando información acerca de esto. Solo para recordar este modelito que le copié al doctor Rivera, que está buenísimo, que es un resumen de este review que hizo este autor, que no tengo idea cómo se dice, Jääskeläinen o algo así, pero finalmente es un review narrativo y en él describe que existen dos tipos, dos perfiles de síndrome ocurrente, que sería el periférico central. Central, hoy día no nos vamos a meter mucho en esto porque me pidieron de neuropatía periférica. Y en el periférico tenemos dos posibles presentaciones. Efectivamente, uno que contemple dolor neuropático, pero en este caso sería subclínico. ¿A qué me refiero con subclínico? A que la forma subclínica del dolor neuropático no habría alteración sensitiva evidente, por ejemplo, a un examen físico, como el que hicimos en este otro caso de esta paciente, donde había alodinia, había dolor o hiperalgesia del pinchazo, etc. Estos signos no serían evidentes en la clínica. Y el otro perfil sería de pacientes que desarrollan una neuropatía de fibra pequeña, y que es lo que vamos a hablar hoy día principalmente. ¿Ya? ¿Cuál es el gran problema del síndrome de Boccurente? El gran problema que tenemos es que como que no encaja dentro del perfil de todos los otros cuadros de lo neuropático, por como les decía yo justamente, es que estos pacientes no tienen alteraciones sensitivas en el examen físico. Y se parece, tiene más o menos en el fondo características similares a un cuadro que se llama BIF, que es un dolor persistente idiopático facial, y que tampoco pareciera ser que fuese un dolor neuropático, pero la verdad es que no tiene alteraciones sensitivas. Entonces estos son cuadros que no encajan muy bien en nuestro modelo, ¿ya? De dolor neuropático clásico, como se ve acá: neuralgia trigeminal, posherpética, dolor neuropático trigeminal postraumático, neuralgia occipital, etcétera, que eso sí se observan muchas veces alteraciones sensitivas, ¿ya? Cabe destacar también que en la clasificación internacional del dolor orofacial hay distintos grupos, y uno de ellos es el punto 4, que está acá abajo, que son todos los dolores orofaciales atribuidos a lesiones o enfermedades de los nervios craneales. Y por suerte, nosotros, junto con varios colegas especialistas de Chile, tuvimos la oportunidad de participar en una de estas reuniones que se generaron. Una de ellas fue en el Mundial de Dolor de Boston, el 2018. Y ahí nos encontramos con varios de los que están acá, obviamente, en este grupo de expertos. Y acá, lo primero que llama la atención, cuando se describen los dolores orofaciales relacionados con daño en los nervios craneales, se nombra el síndrome ocurrente y se dice que junto con el dolor persistente idiopático facial, el famoso PIF, se han cambiado desde el 4 al grupo 6, que corresponden a todos los dolores orofaciales idiopáticos. Por lo tanto, como no hay una evidencia clara de daño en este cuadro, en el síndrome ocurrente, se considera aún, para la clasificación en estricto rigor, como un dolor sin causa aparente, ¿ya? Así que en la clasificación oficial, por decirlo así, en la forma oficial, no es un dolor neuropático, sino que es un dolor idiopático, ¿ya? Ahora, ¿qué es una neuropatía de fibra pequeña? ¿Qué quiere decir este concepto? Este concepto quiere decir principalmente que hay fibras que sufren
trastornos neurodegenerativos, ¿ya? Por distintos mecanismos, ya algo el doctor Rivera habló la vez pasada, pero por distintos mecanismos se genera un trastorno neurodegenerativo de las fibras. Por lo tanto, hay una disminución del número de fibras en ciertas partes del cuerpo, ¿ya? Involucra un número relativamente grande de cuadros, porque son muchas las causas que pueden generar la neuropatía de fibra pequeña, ¿ya? ¿Y por qué se llama de fibra pequeña? Porque obviamente actúa sobre las fibras que tienen menor diámetro, las fibras A delta, que tienen mielina bien delgadita o poquita, y las fibras C, que son principalmente amielínicas, ¿ya? Ahora, en general se sabe de que cuando hay un deterioro de esta fibra, la que está más afectada por lo general es la fibra A delta. Esta fibra delta que la conocemos como una fibra que participa en el dolor agudo, la discriminación del dolor bien preciso, que sensa y es muy responsable del frío doloroso. Y por su parte la fibra C, que es la fibra amielínica, que es responsable de entregar la información, sobre todo de sensación térmica de calor y también calor doloroso, ¿ya? Ahora, lo que se describe es que las neuropatías en general presentan síntomas que reflejan un deterioro que es dependiente de la longitud de fibra y que se informan con mayor frecuencia como ardor. Y uno de los posibles mecanismos sería a través de, perdón, a través de una especie de desinhibición que ocurriría entre la fibra A delta y C. Cuando hay un daño en la fibra A delta, se produciría una desinhibición de la fibra. Síntoma que es quemante, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante también. Ahora, ¿cómo es o sea, cómo es la fisiopatología finalmente de las neuropatías periféricas? La verdad es que pueden ser descritas como adquiridas mediante trastornos metabólicos. De ello, el más conocido es la polineuropatía diabética, por ejemplo, pero pueden haber infecciosos por virus, por ciertos usos de drogas, toxinas, fármacos, pueden ser inmunoinducidas, también se describen hereditarias, sindrómicas y están las idiopáticas. Y en este caso se describe que aproximadamente el 30-50% de estas neuropatías periféricas no tienen un origen aparente y son idiopáticas, ¿ya? Así que en general la neuropatía se comportaría como una patología con un mecanismo que aún no está muy claro, ¿ya? Ahora, ¿por qué dolor quemante? Es lo que les decía yo recién. En general, el mayor daño que se produce en la neuropatía de fibra pequeña lo sufre la fibra A delta. Y eso generaría esta famosa desinhibición de la fibra C. Y una activación espontánea de los nociceptores periféricos de la fibra C, ¿ya? Entonces, como normalmente la fibra A delta se encuentra inhibiendo a esta fibra C, cuando hay daño o muerte por la misma neuropatía, como les decía yo, lo que se genera es una sobreexpresión de este síntoma que es el calor, ¿ya? Así que este síntoma de sensación quemante, la verdad es que es típico de una sobreexpresión de este tipo de fibras, ¿ya? Y sobre todo de expresión de ciertos canales como los TRPV1. Ahora, TRPV1 es un canal que está muy abundante en las fibras C sobre todo, ¿ya? Las fibras A delta principalmente sensan el calor doloroso, o sea, TRPV2 tienen más, tienen poquito TRPV1 la fibra C, y que son las activadas por la capsaicina. Por lo tanto, estas están encargadas de sensar el dolor sobre 43 grados. Pero la fibra C también envía información no de dolor, sino que de sensación de calor, ¿ya? Y que corresponde a otro tipo de receptores como los TRPV3, etc. ¿Ya? Ahora, para poder entender un poco esto, yo creo que todos alguna vez hemos sentido la sobreexpresión por decirlo de alguna manera, de la fibra C, y que es que todos alguna vez hemos cometido el error de exponernos al sol, ¿ya? De quemarnos a este nivel,
Y lo que genera esto, una gran sobreexpresión de este tipo de receptores que son los TRPV1, de esta fibra C. Por lo tanto, en forma normal, una ducha que debiera ser agradable de por lo menos, no sé, 35, 38 grados, cuando hay una sobreexpresión de este tipo de receptores y una sobreexcitación de esta fibra, lo que sentimos nosotros esto es dolor, ¿ya? Hay dolor. Entonces, algo parecido a esto es lo que estaría ocurriendo en los pacientes con bocurentes, donde había una sobreexpresión de fibras C. ¿Okay? ¿Hay un micrófono ahí? ¿Alguien quería hablar algo? No, ya. No es alguien que entró recién. Yo lo estoy apagando para que si alguien quiere hablar, por favor que levante la mano. Ningún problema, yo les damos la palabra. Sí, Daniel, tú si quieres interrumpirme no hay ningún problema, ¿ah? Porque esta presentación en general es bien concisa, así que vamos a tener tiempo para poder hablar sin ningún problema, ¿ya? Así Perfecto. que ustedes me van diciendo, ¿ya? Estamos entonces. Entonces, esto se observa en estudios que se han hecho al comparar sujetos sanos, controles, con personas con síndrome de Occurrente, ¿ya? Se ha visto una sobreexpresión de estos canales TRPV1. En este caso, se hicieron técnicas para poder marcar estos receptores, y si ustedes se fijan acá en los controles, hay una marcación de TRPV1 en forma normal. Estas son las fibras que están intraepiteliales o subepiteliales. Y en este caso, en boca oriente hay una sobreexpresión de estos canales, ¿ya? Por lo tanto, hay una diferencia significativa de la expresión de estos canales en los pacientes que tienen síndrome de boca urente versus los pacientes control, obviamente, ¿ya? Así que esto sí se observa. ¿Qué otros cuadros cursan con dolor quemante? Por ejemplo, la neuropatía poespética, por ejemplo, muchas veces genera esta sensación de dolor quemante bien descrita, ¿ya? Ahora, ¿qué hace que este virus se vuelva mala persona, por decirlo así? Ya que está de moda eso. Y es que este virus es capaz de generar daño de la fibra nerviosa. Y al generar daño de la fibra nerviosa, va a generar hay muchos mecanismos de dolor neuropático, pero uno de ellos es la sobreexpresión justamente de estos canales TRPV1 y la sensación de ardor en la zona, ¿ya? Así que, como les decía yo, eh, para nosotros los que trabajamos en dolor orofacial, no es algo raro el relato de dolor quemante. ¿Okay? Entonces la gran pregunta es si hay realmente un daño o hay realmente un mecanismo de dolor neuropático en el síndrome de Bucurente, ¿ya? Barry Sessler, que está acá, que es un profesor para nosotros, eminencia en dolor orofacial, él ya el año 90 decía que los pacientes con síndrome bucurente muestran alteración sensitiva, ¿ya? Con exámenes psicofísicos, incluso como el QST, más preciso, lo que podría indicar una neuropatía de fibra pequeña a nivel periférico o central, ¿ya? Por lo tanto, se debe estudiar una posible causa orgánica por sobre la psicológica. Históricamente se ha descrito de que el globo ocurrente tiene mucho que ver obviamente con un trastorno psicológico y lamentablemente pasó por mucho tiempo a ser una especie de saco gigante de muchas otras cosas. Eh, por lo tanto, estas investigaciones se pudo empezar a entender en el fondo de que al parecer sí había un daño físico, ¿ya? En la lengua, y no solamente esto era un tema psicológico, ¿ya? A pesar de que están relacionados y hoy entendemos mucho más esto, ¿ya? Pero pareciera ser que hay un daño físico real. Bueno, fíjense que ya pasan algunos años, año 2002 por ejemplo, se hicieron estudios con, QST, que son los cuantitativos, o sea que son los objetivos o precisos en el fondo. Y lo primero que descubrieron ellos es que clínicamente no se observan grandes cambios sensitivos. Y esto es un poco lo que dificulta eh, el poder encasillarlo en un dolor neuropático propiamente tal. Como lo dijimos anteriormente, los cuadros de dolor neuropático tienden a presentar de manera evidente en el examen físico trastornos sensitivos.
alodinia, hiperalgesia, etcétera, ¿ya? Y que solo se observan cuando se coloca o se aplican un test que es más preciso, como es el QST, ¿ya? Y por ejemplo, acá de la muestra que ellos vieron, el 76% presentaba hipoestesia al frío y al calor en el QST. O sea, efectivamente había un aumento del umbral del dolor, posiblemente ellos describen, por la menor densidad de fibras que hay en la mucosa de la lengua, ¿ya? Así que efectivamente hay un cierto componente neuropático o un componente de daño en las fibras nerviosas, ¿ya? Eso es algo que se ha ido adquiriendo conocimiento durante los años con este estudio. Este es un estudio que mostró César también la vez pasada, que bastante, bueno, a mí me gustó muchísimo también, y que muestra en el fondo cómo el síndrome bucodental podría estar relacionado efectivamente con una neuropatía de fibra pequeña, ¿ya? Esta es una papila con sus fibras nerviosas normal, donde se ven fibras amilínicas C, y en estas se ve principalmente marcadores de mielina, que son las fibras A delta, que están más en la zona subepitelial, ¿ya? Versus las C, que están en la zona más epitelial, también llegan hasta allá. Y lo que al comparar en el fondo los sujetos sanos con sujetos con bocurente, que están acá abajo, se observó que la densidad de esta fibra es casi un tercio de los pacientes sanos. Por lo tanto, hay efectivamente un daño real en las fibras nerviosas. O sea, hay una menor densidad de fibra de los pacientes con síndrome de Bucurente, ¿ya? Y como decíamos anteriormente, pareciera ser que lejos las más afectadas son las fibras A delta, donde están estas marcaditas con mielina, ¿ya? Esto se ha replicado y se ha visto, como les decía antes, en otros estudios, donde también esto no es un hallazgo único, no es que solo un estudio lo mostró, sino que ya se ha replicado esto y se ha visto de que efectivamente hay una menor cantidad de fibra en los pacientes con síndrome de Gokurainte. Y lo otro que se ha visto es que hay una relación entre el tiempo de evolución y el grado de daño. Al parecer, cuando se compara un paciente diagnosticado con síndrome de Gokurainte de 1 año de evolución, 2 años, y se hace una biopsia, pareciera ser que el número de fibra es un poquito más alto que aquellos pacientes que ya llevan cursando por lo menos 5 o 10 años, donde el daño sí hay un daño mucho mayor. O sea, la biopsia se observa un daño degenerativo mucho más importante, ¿ya? Y lo otro que quería compartir con usted, que fue de la presentación de la semana pasada, que es este cuadrito, resumen que hizo César, súper, súper bueno, yo se lo robé sin asco, así como que dije, este está muy bueno, así que lo copié y lo pegué, listo. Pero es un resumen súper bueno del mecanismo por el cual en el fondo se generaría la fracción de esta fibra pequeña, ¿ya? Él describió esto con lujo de detalle, solamente aquí quiero decir de que cuando se genera una alteración, ¿ya? Fisiológica adrenal, producto de trastorno, en este caso, por ejemplo, se habla de trastornos de ansiedad, depresión o menopáusico, hay una disminución de los neuroesteroides que son protectores de la fibra nerviosa. ¿Ok? Al disminuir los neuroprotectores y la influencia de otros aspectos, y aquí pueden ser todos los que nosotros nombramos, pueden ser aspectos inmunológicos, podrían ser aspectos metabólicos, etcétera, llevan finalmente a la disminución de la capacidad regenerativa y protectora de la fibra. Y finalmente estas fibras comienzan a destruirse y empieza el proceso degenerativo propiamente tal. Y se altera obviamente la función de estas fibras pequeñas, que son las fibras C, por ejemplo, que generaría en el fondo alteración de la percepción sensitiva, pero además hay alteraciones, por ejemplo, del gusto, que tiene que ver con la envío de información sensorial, no sensitiva, de las fibras, por ejemplo, A delta. Y en general lo que vimos es que las más afectadas eran las A delta y tiende a preservarse un poco más las fibras C. ¿Ok? Además de toda la vía dopaminérgica alterada a nivel central, que como les decía, César lo explicó súper, súper en detalle. ¿Ya?
En el fondo, lo que ocurre es que esta falta de neuroesteroides se ha descrito también que puede ser un mecanismo de dolor neuropático. ¿Ya? Son cambios plásticos que se describen como más tardíos, en los cuales la disminución de estos neuroprotectores como la pregnenolona, la DHEA o la pregnenolona generan finalmente una degeneración de la fibra, muchas veces dependiente de la protección de la mielina. En este caso, por eso se afecta mucho más la fibra a delta. Por lo tanto, hoy en día está el desarrollo de nuevos fármacos. Esto es un target, obviamente, para desarrollar nuevos fármacos que nos ayuden a aumentar los niveles de neuroprotectores y de esa manera restaurar el sistema somatosensitivo, ¿ya? Así que eso está actualmente en desarrollo. Por lo tanto, este trastorno neurodegenerativo hablaría más de una axonopatía más que de una neuropatía. Eso es lo que se describe, ¿ya? Y algunos autores lo plantean así, ¿ya? Así que esto finalmente termina en la muerte, obviamente, de ciertas neuronas, y por eso es que disminuye la densidad de las fibras nerviosas a nivel periférico, ¿ya? Otro aspecto súper importante que también lo nombró César es acerca de un perfil especial de pacientes que son los super tasters. Los super tasters son personas que tienen una mayor capacidad de estímulos sensoriales, en este caso gustativo, ¿ya? Y al parecer sería mediado principalmente por una mayor cantidad de papilas gustativas, por lo tanto hay una mayor cantidad de sensores para el sentido del gusto, ¿ya? Y estos pacientes se ha visto que son más propensos a sufrir síndrome de Okurente. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo por el cual estos sujetos serían como más propensos a sufrir el síndrome Okurente? Es por una interacción que ocurre entre los nervios que llevan información sensorial y sensitiva. Aquí hay una especie de triada de estos tres nerviositos, que son el nervio lingual, trigeminal, cuerda del tímpano y del glosofaringio, que son los encargados de la inervación tanto sensorial como sensitiva de la lengua. Y lo que se sabe hoy en día es que hay una interrelación que tiene que ver con una inhibición recíproca de estos tres nervios, a nivel principalmente central. La verdad que para poder entenderlo, yo lo voy a tratar de explicar así en simple, para ver si se logra entender. Cuando hay un estímulo, por ejemplo, del gusto, un estímulo sensorial, el estímulo viaja obviamente por el nervio, en este caso si es en la punta de la lengua, que es la zona donde más afectado se ve el vocurente. Ese estímulo sensorial viaja a través del nervio cuerda del tímpano, llega hasta tracto solitario, etcétera, hacia arriba, y se genera en algún punto del sistema nervioso central una inhibición de la percepción del dolor. Y al revés, cuando nosotros tenemos un estímulo doloroso, como puede ser, por ejemplo, algo punzante o algo quemante, ese estímulo doloroso que viaja vía sensitiva, ahora no sensorial, por el nervio lingual, llega hasta el núcleo espinal del trigémino, que es donde se procesa la información dolorosa, ¿ya? Y ese estímulo generaría una inhibición de las sensaciones como las del gusto. Entonces, hay una especie de inhibición recíproca entre el sentido del gusto y el estímulo sensitivo doloroso, ¿ya? Entonces, el estímulo sensorial del gusto es capaz de modular un estímulo sensitivo y viceversa. Ahora, lo que se ha visto en los casos de los pacientes con vocurente es que esta disminución de las fibras A delta generaría digeusia y el dolor quemante, debido a que como no hay una menor sensación del gusto, sobreexpresaría la percepción del dolor, ¿ya? Esa es una de las formas que se podría relacionar estos tres nerviositos, incluyendo al glosofaringio, que también se ha visto en algunos casos se sobreexpresa, ¿ya?
Y la sobreexpresión del glosofaringio daría la sensación de amargor. Muchos pacientes relatan sensación amargo, sensación metálica, por ejemplo, y podría ser porque como hay una menor función sensorial, una menor función del gusto, se sobreexpresarían estos otros nerviositos, que podrían ser dolor y podría ser disgeusia en el caso del glosofaringio. ¿Ya? Y la verdad es que esto sí se han hecho, es para ver en el fondo. Y me parece que estamos con una pequeña dificultad técnica. Vamos a ver que se reinicie nuevamente el audio del doctor González. Parece que el doctor González no lo veo por ahí conectado. Esperemos un poquito que se vuelva a conectar. Así, Ahora sí. Ahí está el doctor ya. González. ¿Dónde quedamos? Déjeme borrar. No sé qué pasó aquí, que se desconectó todo. Sí, se desconectó todo, se fue negro, pero ya estamos de vuelta. Oye, porfa, ¿dónde quedamos más o menos? Estábamos en este caso en el esquema que estaba mostrando de las diferentes fibras y hablando de la interrelación que podía haber en este caso, la sensación amarga que estaba hablando con el glosofaringio, me parece que era. Ya. ¿Será que se volvió loca esta cosa? Ahí en el chat están hablando después del glosofaringio, inhibición recíproca. No se pegó en este caso para todos. Estamos tomando la charla, así que tranquilidad. ¿Sí? ¿Se pegó como para todo? Y no, si se cayó completa. Si se fue a negro, se cerró el programa y se volvió a abrir inmediatamente ahora. Ya dicen que alguien está reportando problemas de sonido, pero todo el resto escucha bien. Marien está reportando problemas de sonido, pero sí, César reporta que sí se escucha bien para el resto de las personas. ¿Sí? Sí, sí, estamos ¿Seguimos bien. entonces? Llegamos entonces, sí. Retomemos donde estábamos. Ya, retomamos. Bueno, me cambié el lugar, estoy así a 40 centímetros del router, así que ya más cerca del router no puedo estar. Ya me Ya, tendría que meter dentro del router ya. Así yo creo que que fue un problema de la eh, plataforma, puede haber sido. puede haber sido. Entonces seguimos más o menos lo que estábamos conversando. Volver a repetir, recalcar un poco esto. Hay una especie de inhibición recíproca, entonces entre estos tres nerviositos, glosofaringio, cuerda del tímpano y el lingual. Y cuando se daña uno, se sobreexpresarían los otros dos, ¿ya? Así que esto es importante porque hay ciertas pruebas que nosotros podríamos ocupar para poder, en el fondo, evaluar esta desinhibición que ocurre entre estos nerviositos, ¿ya? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, en el fondo hay estudios que han mostrado efectivamente que hay alteración de la percepción del gusto. Se observa en algunos casos como en este caso, que hay un aumento del umbral a ciertos sabores en los pacientes con síndrome ocurrente, lo que dice que efectivamente habría una alteración de la vía sensorial en este caso, como es la vía del gusto. Entonces, si hay una alteración de la vía sensorial o del gusto, por ejemplo, por daño en nervio como el cuerda del tímpano, se podría ver una sobreexpresión de los otros sentidos, como sería el glosofaringio con el sabor amargo, o el nervio lingual con la percepción de dolor, en este caso, de dolor quemante. ¿Ya? Entonces, para el diagnóstico, nosotros tenemos varias opciones, por decirlo así. Hay varias herramientas que podríamos ocupar para el diagnóstico y que serían lógicas de usar en un caso de un paciente con concurrente. Por ejemplo, hacer un test sensitivo cuantitativo. La verdad es que en el fondo podría ser una opción, porque ya que
las pruebas clínicas no son concluyentes, tendríamos que hacer una prueba mucho más objetiva, y esa prueba objetiva podría ser el QST, ¿ya? El problema es la disponibilidad. La verdad es que en el fondo es un examen que no es barato, es caro, y la verdad es que en el fondo ahí vienen los problemas de qué tanto vale la pena usarlos o no, pero los dejo ahí porque claramente en el fondo los pacientes con bucurente sí hay obviamente alteraciones con este tipo de examen. Otra posibilidad es ocupar la biopsia. La biopsia, la verdad es que en el fondo también caemos un poco en el problema. ¿Qué tanta gente tiene la opción de poder acceder a las biopsias con pruebas más específicas? Pero la verdad es que, por lo menos nosotros en la Universidad de Talca, no tendríamos problema en eso. Ustedes nos pueden ayudar harto en eso, así que no hay ningún problema. Y el principal objetivo sería observar idealmente la densidad de fibra nerviosas, epiteliales, infraepiteliales, etcétera, donde sea, pero evaluar finalmente la densidad de fibras, ¿ya? El problema está que, y está escrito esto también, que pueden haber cambios de excitabilidad neuronal, pero sin degeneración. O sea, hay cuadros de neuropatía fibropequeña que efectivamente dan todos los síntomas, pero la biopsia no genera un cambio en la densidad de la fibra. Por lo tanto, también si son, estamos hablando de cuadros de Bocurente de corta evolución, posiblemente la cantidad de fibra afectada sea menor, ¿ya? Entonces la biopsia puede que no sea tan concluyente, pero de todas maneras la dejo porque es una herramienta útil. Otra forma es evaluando el gusto, y algo también comentó César en la charla pasada, de que efectivamente se pueden hacer pruebas de gusto con, con test que nos pueden decir si hay una alteración o una digeusia, por ejemplo, ¿ya? Eso sí se podría hacer y se podría evaluar. Se podría pesquisar de manera temprana los super tasters también, podría ser una opción como preventiva, por decirlo así. Y por último tenemos los bloqueos, que para nosotros, los que somos especialistas en dolor facial, esto es pan de cada día. Hacemos bloqueo, pero constantemente para poder hacer el diagnóstico en dolor facial. Así que yo se los recomiendo total y absolutamente comenzar a hacer la aplicación de bloqueo, no solamente para bucurentes, sino que también para cuando yo tengo sospecha de cuadros de dolor neuropático en general, ¿ya? Aquí hay, por ejemplo, un ejercicio que se puede hacer en los pacientes con bucurente y que tiene esta que denomina sensaciones orales fantasma, que a mí personalmente no me gusta mucho ese término, pero está escrito en la literatura, y que un ejercicio de ello es hacer o aplicar, sobre todo en esta parte, en el dorso de la lengua, aplicar anestesia tópica y evaluar qué percepción, qué cambios sensitivos sensoriales presenta el paciente, ¿ya? Cuando nosotros notamos que un bloqueo, por ejemplo, en este caso podría ser anestesia tópica, incluso, podría ser anestesia o infiltrativa al nervio lingual, si nosotros vemos que esa anestesia genera una sobreexpresión de los otros nervios, podríamos entonces pensar de que efectivamente estamos frente a un cuadro de desinhibición, ¿ya? Si hay una buena respuesta al bloqueo tópico, por ejemplo, o la infiltración, claramente nosotros nos iríamos por el lado de un tratamiento en base a un fármaco tópico, algo también que ya había hablado César. Y lejos el que más conocemos es el clonazepam, ¿ya? Y en la próxima charla viene toda la parte que es tratamiento. Si hacemos un bloqueo y en general aumenta los dolores fantasma o no hay cambio o aumentan estos dolores fantasma, posiblemente un compromiso sea más central. Y, y cuando tenemos compromiso central, la verdad es que hay fármacos que podríamos eventualmente ocupar, que nosotros ocupamos en dolor neuropático, que tienen efectos centrales. Como yo les decía, hay algunos antidepresivos que ocupamos, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina, ocupamos anticonvulsivantes, etcétera, que podríamos utilizar para manejar el dolor cuando el origen es más central. Eso nosotros lo hacemos bastante seguido, como yo les decía, en los cuadros neuropáticos más clásicos, como la neuralgia trigeminal o la neuralgia
o el dolor neuropático postraumático, ¿ya? Y también se ha descrito, hay clínicos que describen, y se ha descrito también, de que cuando se realiza un bloqueo auriculotemporal, algo que nosotros también hacemos muy seguido para discriminar dolor articular de otro tipo de dolores, muchas veces aparecen dolores, perdón, sensaciones fantasma. O sea, con una técnica, un auriculotemporal, hay pacientes que describen que aumenta, por ejemplo, la sensación amarga de la boca, ¿ya? Y eso podría un poco indicarnos de que en ese paciente efectivamente hay un proceso de desinhibición importante y que ese paciente posiblemente sea un candidato a más adelante tener Bocurente. Así que, como yo le decía, las pruebas de bloqueo son importantes eh, para parecer una predicción en estos casos, ¿no? Finalmente, me gustaría comentarles y un poco reforzar este último mensaje, es que nosotros como odontólogos, la verdad es que tenemos la opción de poder hacer estas pruebas. No es algo raro, no es difícil de hacer, son pruebas súper sencillas. Y la verdad es que en el fondo eso nos puede ayudar a determinar un poco el perfil que tiene este paciente, ¿ya? Si es más similar a una neuropatía pequeña tal, si es más parecida a un neuropático, ¿ya? Con características subclínicas, etcétera. Yo la verdad es que en el fondo lo insto a todos a que cuando se encuentren con este tipo de paciente hagan estas pruebas, porque la verdad es que son fáciles de hacer y en clínica la verdad es que nos pueden ayudar muchísimo. Eso es, así que como les decía antes, agradezco la invitación y obviamente estoy dispuesto a las preguntas. Ya, perfecto. Entonces, bueno, en primer lugar le damos las gracias a doctor González por su excelente presentación y abrimos entonces la discusión para poder en este caso responder las preguntas y inquietudes que tengan los participantes. Como les decía, si alguien quiere hacer la pregunta directamente, le pedimos que levante la mano con el botón de la aplicación, en este caso en participante, para poder darle la palabra. Hasta el momento tenemos dos consultas, doctor. Más que nada, el primero, un Dígame. comentario del doctor Jorge Barahona, ¿ya? Ujú. Que dice que en este caso, como todo dolor orofacial crónico, hay componente biológico real y cuantificable, junto con un componente emocional muy importante, ¿ya? Ujú. Eh, También la doctora Verónica Palacios nos consulta particularmente por las biopsias, eh, si que se evalúan en este caso las fibras subepiteliales, si que eso es verdad, y qué tipo de marcación en este caso, por ejemplo, se puede hacer con inmunohistoquímica, si un marcador S100 o para fibras específicas, en particular sería interesante hacer. El ideal sería para fibra específica, o sea, lamentablemente hay muchas técnicas inmunohistoquímicas que no son tan precisas, o sea, marcan en el fondo fibra nerviosa. La gran forma de diferenciar fibras A delta y C sería la presencia y ausencia de mielina, pero la verdad es que yo desconozco ahí, ustedes son mucho más expertos en el tema de si hay marcadores específicos para poder definir, por ejemplo, sería ideal definir eh, fibras que están transmitiendo, por ejemplo, gusto y fibras que están transmitiendo información nociceptiva, probablemente tal. Yo no sé si eso existirá. César a lo mejor nos puede ayudar un poquito en eso, pero yo lo desconozco. Le acabo de abrir el audio a César, que está conversando por el chat, para que nos pueda también dar su opinión a través de, de la palabra. Sí, Verónica nos preguntó en el chat si S100 y ahí me pilla porque yo le contaba de que S100 entiendo que da diferentes grados de positividad para toda la linaje de células que irían de la cresta neural. Entonces tenemos macrófagos, no sé, células nerviosas, incluso adipocitos, condrocitos, entonces la verdad me pilla en eso, pero sí sé que hay marcación específica como mostraba el artículo que mostró Álvaro del año 2005, donde se hace una marcación de citoesqueleto neural y aparte de la proteínas que marcan mielinización. Entonces por ahí combina citoesqueleto neural con el fondo con mielina, que en el fondo una marcación de la presencia, ¿no?, de los chonocitos o los oligodendrocitos. Por ahí iría.
pero como bien decía Álvaro, uno no está haciendo inmunohistoquímica a los pacientes de Bucurente, entonces Exactamente. sería interesante sí explorarlo, Verónica, y hacer marcaciones. Nunca he visto una S100 de paciente Bucurente, ¿ah? Así que No, podría ser yo interesante tampoco, por evaluar. eso les preguntaba. Tú me Mm. decías que marca, perdón, célula, y eso es cierto, pero uno cuando analiza el tejido, en el fondo tendría que irse a buscar marcaciones S100 para estructuras de vainas nerviosas, no de células, ¿te fijas? Pero Sí, yo pensé que ustedes tenían en ese sentido más información, entonces hay que buscarla. Muchísimas gracias, ¿ah? Muchas gracias. sí. No tengo. Sería interesante hacerlo y mirar. Ok. Bueno, el potencial de aquí de investigación es brutalmente grande. El tema es conseguir los pacientes. Eso hay que acumular. Así que es un trabajo para largo aliento. No es algo a corto plazo. Más aún, por ejemplo, esto mismo de tomar biopsia en pacientes que no tienen ninguna alteración morfológica, que pase un comité de bioética es un gran Exactamente. desafío. Hasta, Exactamente. hay otra consulta, dice que en este caso el doctor Tomás González dice, la neuropatía de fibras pequeñas tiende a ser una explicación de origen periférico. ¿Cómo hacemos el nexo con el origen central del síndrome de Occurrente? No, yo no me quise meter en lo central, ¿ah? Porque meterse en lo central aquí es una locura. Ahora, yo considero de que a pesar de que esto es descrito y su nombre dice neuropatía fibra pequeña, y no me cabe ninguna duda de que siempre, pero siempre hay un compromiso central, siempre. Ahora, si nos ponemos a hablar de los mecanismos de dolor neuropático a nivel central, terminaríamos, no sé, el próximo mes, yo creo, por ahí. Así que lo importante de esto es que hay que considerar de que siempre hay un compromiso central. Esto nunca es puro. Así que por esa misma clasificación de perfil coherente central periférico, la verdad es que en el fondo es más predominante periférico, es más predominante central, pero claramente aquí estas dos cosas están siempre relacionadas. Siempre hay un compromiso, a mi parecer, central, ¿ya? Periférico y central. Así que pero ahí ya nos metemos en un terreno más denso. Bueno, hay muchas felicitaciones en el chat, de verdad, yo en las felicitaciones. Camila en este Espero se haya caso, entendido porque es complejo. A mí me cuesta un poco simplificar estas cosas, así que espero que haya quedado un poquito claro. no, de verdad, en este caso hay muchas felicitaciones y clarifica en este caso que una excelente presentación, que quedó todo muy claro. Dicen aquí Coque, dice que me perdí en un momento. ¿Hay un alimento o grupo de alimentos que estaría asociado a un posible desarrollo del síndrome de Occurrente? ¿Un grupo de alimentos? Sí, yo creo que en este caso, pregunta si es que se perdió él, porque a lo mejor retomó en este caso la idea de los super taster o la sensación en este caso en el sentido de gusto con la posible predisposición. Él pregunta si que hay un grupo de alimentos que se asociaría al desarrollo del síndrome de Occurrente por eso que explicaste. O sea, que hay un alimento propiamente tal que yo sepa, no. Ahora, la dieta es importante, sí, como todo, porque puede inducir obviamente a enfermedades metabólicas y de ahí obviamente generar neuropatía periférica, ¿ya? Eh, pero un alimento propiamente tal no lo sé. O sea, recordar de que la neuropatía de fibra pequeña, igual que hipocurente, está asociada, por ejemplo, a hipovitaminosis, etcétera. ¿Ya? Así que, por eso, pero un alimento en particular, no, yo no lo vi. No es que, no podría decirte que, por ejemplo, comer eh, poca o mucha un alimento generaría esto, no, yo por lo menos no lo vi. Ujú. Preguntan también en este caso Camila por el paper del 2005 donde salen los marcadores. No sé si ustedes ¿Ya? con César tienen la referencia por ahí que lo estaban preguntando, que lo Sí, sí querían. está, de hecho estaba en el cuadrito, lo mostré. Pero bueno, esto va a quedar grabado, así que Ujú. una vez cuando lo suban van a estar todos los papers, están las referencias y están los QR también, que los QR son bastante entretenidos porque con el teléfono tú capturas ese QR y te envía directamente hacia la página oficial del paper, ¿ya? Mm. No al paper, a la página oficial del paper, ojo. Es importante recordar que respecto a estos marcadores que estábamos conversando recién, son marcadores que son de investigación, no tienen en este caso todavía un valor diagnóstico
como tal. Entonces son todavía que están en forma Exactamente. incipiente. Por Ya, eso es que en el fondo yo puse que en cuanto a diagnóstico tienen potencial. El QST tiene un potencial, la biopsia tiene un potencial, etc. Entonces, ¿qué tenemos más a la mano? El tema de la evaluación con los bloqueos anestésicos. Por eso le digo que tiene un valor importante porque no es invasivo, la verdad es que es rápido de hacer y sí nos pueden dar algunas luces de qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Si hay un componente neuropático proentenal o no, etc. Ujú. El doctor Luciano Castro consulta a nuestro expositor internacional para la última jornada si es que hay un componente predominantemente central en el síndrome de Bocorente. ¿Cuál sería su primera opción de manejo farmacológico? Uy, complejo, difícil, porque la verdad es que depende mucho del fenotipo que tenga ese dolor. Hay descrito que dependiendo del fenotipo, vamos a ocupar un tipo de fármaco. Por ejemplo, lo voy a explicar más o menos lo que hacemos en dolor neuropático. Hay pacientes con dolor neuropático postraumático que generan un fenotipo en el cual el dolor es espontáneo, es un dolor punzante, etcétera, que se parece más a la neuralgia trigeminal. En esos casos, lo que queremos hacer es bloquear canales de sodio, entonces ocupamos carbamazepina, ¿ya? En algunos casos. En otros casos donde el dolor es más continuo, etcétera, queremos bloquear otro tipo de canales, ¿ya? De calcio, por ejemplo, y ahí podríamos ocupar pregabalina, ¿ya? O sea, no existe una receta para esto, pero sí se describe que dependiendo del fenotipo que presenta este paciente, nosotros deberíamos ocupar el tipo de fármaco. En algunos casos nosotros nos ayudamos también por, como les decía, de antidepresivos, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, de adrenalina, que nos van a ayudar obviamente a potenciar el sistema inhibitorio ascendente y de esa manera controlar el dolor de manera central. Esos son fármacos que nosotros, como les decía, ocupamos muy de rutina en la práctica clínica, ¿ya? Así que no hay una receta para esto, ¿ya? Pero los fenotipos sí podrían ayudar. En el caso del Bocurente, la verdad es que lo que yo he revisado en cuanto a eficiencia, no han andado muy bien los fármacos en general, los NNT, en el fondo no son tan buenos. Se ha probado amitriptilina, se ha probado en el fondo la misma inhibidores de la recaptación de serotonina, etcétera, u otros. Y la verdad es que en el fondo los estudios han mostrado resultados bien un poco diversos. Yo creo principalmente a que el diagnóstico no ha sido a lo mejor tan preciso. La selección de la muestra posiblemente no sea tan buena. Y por eso los ensayos clínicos no son tan precisos en este tema que es Bocurente. Porque, como les decía, el diagnóstico no es fácil, ¿ya? En el dolor neuropático es más fácil, porque hay una evidencia en el examen sensorial donde nosotros vemos efectivamente de que el diagnóstico es un poquito más fácil que en el caso del Bocurente. Entonces nuestra muestra va a ser mucho mejor, y si la muestra es mejor, obviamente los resultados van a ser concluyentes. Yo creo que van más que nada por ese lado, ¿no? Me atrevería a decir, así súper así como opinión personal, ¿ya? Pero efectivamente fármacos de acción central son importantes usar en estos casos. María Jesús consulta si es que nunca le han hablado en el síndrome de Bocorente de una sensación de boca grasosa. Boca grasosa, no. No sé, César, no sé usted si les ha tocado. Sensación grasosa. No, yo nunca me Así han como reportado que eso. es como me comí una cucharada de mantequilla, una cosa así. ¿Puede ser o Supongo, no? porque dice así grasosa entre comillas, dice María Jesús. Como que es como la No, sensación como no. de aceitosa, como oleoso. Sí, yo por lo Bernardo menos habló no. de algunas sensaciones que le reportaban en la clase, en la charla número 1. Él habló de algunas sensaciones que él había visto, pero no recuerdo grasosa. Por ahí está Bernardo, ¿cierto? Ahí está Ahí está conectando él. el audio, doctor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Excelente presentación. Primero, Álvaro. Me cuesta no decirte tata, Álvaro, ¿eh? Pero Sí, felicitaciones. estamos confianza, estamos confianza. Sí. No, la verdad es que estamos aprendiendo un montón con esto. En relación a lo que preguntaba María Jesús, bueno, yo mencioné justamente en la primera charla varias descripciones que habían hecho pacientes
Sin embargo, ninguna de ellas coincide con esa sensación de boca grasosa. No tengo recuerdo al menos. Sí me acuerdo, y que incluso está por ahí puesto en algún escrito, varios pacientes me hablaban de la sensación de arenilla en la boca, ¿verdad? Y también sensación de sabor metálico, lo clásico que también ha sido mencionado por Álvaro ahora. En algún caso me estoy acordando, ¿verdad? Algún paciente decía que sentía como le corrían las bacterias por el paladar hacia abajo, una cosa así, específicamente. Entonces, no, respecto a eso, de boca grasosa, no. Lo que sí puedo mencionar en algún momento, o sea, dos cosas más, si me permiten acotar acá, es que uno en relación a biopsia y otro en relación a farmacoterapia. En relación a biopsia, nosotros tenemos la experiencia bastante anecdótica, yo diría, porque son solo 2 casos que sí tomamos biopsia en el hospital, aún en contra o, digamos, estando un poco reñidos con la real indicación de esto, pero el paciente, en el caso de un hombre y en otro caso de una mujer, estaban como bien complicados, y les cuento que en ambos casos tomamos la biopsia, en donde pedimos a los pacientes que nos dijeran cuál era la zona que más sentían el problema. Curiosamente, en ninguno de los 2 casos fue la lengua. Pero lo más curioso todavía es que una vez que tomamos la biopsia, en ambos casos el dolor desapareció. Entonces, como digo, son anecdóticos, obviamente, puede ser efecto placebo, no sé qué puede ser, pero nos ha ocurrido algo similar incluso con algunos procedimientos con neuralgia del quinto par, por ejemplo. En relación a farmacoterapia que mencionaba Álvaro y que preguntaba Luciano, aprovechamos de saludar a Luciano, que lo tenemos ahí como para el cierre, ¿verdad? Nosotros sí hemos probado con carbamazepina y con pregabalina. Y tal como dice Álvaro, no tenemos un resultado que nos diga, oye, esto le hace bien a todo el mundo. No. Tenemos en carbamazepina, más con carbamazepina que con pregabalina. Y con carbamazepina, algunos pacientes relatan de tener algún efecto, pero la mayoría dicen no sentir ningún efecto, digamos, excepto los efectos secundarios de la carbamazepina, que son somnolencia y otras cosas. Con antidepresivos hemos tenido experiencias, pero sí indirectas, como decía yo al principio, porque en forma directa nosotros nunca hemos indicado un antidepresivo. Sí hemos hecho la interconsulta a psiquiatras en aquel momento, y algunos psiquiatras que nos han aceptado han indicado, y sí, ha habido resultados con antidepresivos, pero como te digo, no en forma directa, en forma indirecta porque no lo hemos indicado nosotros. Quizás eso es lo que podría acotar respecto a esto, y de nuevo reiterarte los agradecimientos, Álvaro, muy buena tu charla. Gracias. Bueno, aquí Mira, aquí disculpa. la autora Iturriaga, que es de la Universidad de la Frontera, ellos tienen un centro de dolor orofacial asociado al programa que tienen ellos, así que tienen harta experiencia ahí. Dice que también la sensación grasosa no lo ha visto en la UFRO, así que o es un síntoma nuevo o no era ocurrente. O simplemente la paciente le describió esta sensación a lo mejor como grasosa, para saber tú, no sé. Han salido 2 comentarios también respecto a la misma temática. Pasita dice que a mí me han reportado la sensación de tener pelos en la boca, ¿ya? Y también la doctora Carolina Díaz hace en este caso el punto que esa sensación lo describen los super testers. ¿Hablas de los pelitos? Sí. Lo de los pelitos. Los super taste, claro, los super taster en el fondo, son un grupo de pacientes que debiésemos tratar de pesquisar. O sea, porque en teoría lo que se describe es que ellos son más propensos a sufrir ocurrente, ¿ya? Sobre todo los super taster, y sobre todo si son mujeres, con mayor razón, porque tienen doble factor de riesgo. Así que, mira, los super taster tienen más sensación de pelitos, ¿bien? La doctora Palacios también hace una asociación en este caso con el miedo del cáncer que también muchas veces desarrollan estos pacientes en la clínica, que las biopsias pudiesen servir para
eliminar ese temor que muchas veces la cancerofobia que de repente tienen. Sí, pues ustedes son expertos en la cancerofobia, ustedes lo ven a diario, yo creo. Y obviamente una biopsia podría conducir a la tranquilidad del paciente. A nosotros nos pasa con nosotros tenemos la tumorofobia, puede ser, ¿o no? Pacientes que muchas veces nos llegan describiendo susto a tener tumores cerebrales, producto de los dolores que los pacientes presentan, asociados a la neuralgia, por ejemplo, secundaria, ¿ya? Así que ustedes sufren de cancerofobia, nosotros un poco de tumorofobia cerebral. Así que nos piden muchas veces resonancias cerebrales, y uno a veces los indica casi como por tranquilidad del paciente, ¿ya? Así que sí, obviamente. Mira, la doctora Iturriaga ¿Sí? pregunta, en realidad pregunta a Tomás, dice, Tomás Mojar dice si han tenido experiencia con Pramipexol. Yo nunca, no sé ustedes. Doctor Venega, doctor Rivera, el doctor Castro que también estaba por ahí, Luciano Castro. Dice que no, el César. Claro, que tendría lógica, ¿eh? Voy a reiniciar aquí el audio del doctor Venega. Doctor, está sin audio, doctor Venega. Ahora sí, ahora sí. No, en relación a eso último, no, lo que sí estaban recordando, ¿verdad? Aquí alguien mencionó la sensación de pelitos en la boca, sí. La verdad es que eso se me olvidó mencionarlo, es tremendamente frecuente. Muchos pacientes relatan eso. Ahora, algunas veces también ha sido asociado a hipocialia, ¿eh? Entonces es importante ahí lo que decíamos en ese momento también, medir la salivación del flujo salival del paciente. Nosotros generalmente usamos el test de SPIC, que se llama normalmente, ¿verdad? Que no es un nombre muy agradable, yo diría, pero flujo salival no estimulado. Entonces, eso es un tema, y por lo tanto uno de los tratamientos, en este caso que nosotros hacemos, como dije yo, es el uso de saliva artificial o incluso este sustituto salival casero que le llamamos nosotros. Pero también en relación a ver cuál era farmacológico, decía. Claro, el Pramipexol en ese caso, que tendría lógica por el tema de si nos vamos por la vía central, que tiene que ver alteración del sistema dopaminérgico, ocupar el Pramipexol tiene totalmente lógica. La verdad es que yo nunca me he puesto a revisar en el fondo la efectividad del fármaco y qué tantas veces ha sido probado en ensayos clínicos. Ahí yo lo desconozco. A lo mejor el Sí. mismo Thomas no podría ayudar en eso. Sí, puede ser. No tengo experiencia con eso, Álvaro. No tengo experiencias con eso. No, yo solamente quería mencionar otra cosa que en relación a lo que alguien decía sobre la cancerofobia. Y efectivamente, de hecho, nosotros conversábamos en la primera charla también, que una de las principales incluso formas de tratamiento es el entregar la información al paciente respecto a lo que tiene. Y lo que sí ha sido comprobado, ¿verdad?, es que para el paciente el hecho de saber que no es un cáncer, bueno, lo que uno dice es que nada de lo que nosotros hemos detectado ahí, tanto en la anamnesis como en el examen clínico, ninguna cosa orienta a cáncer. Eso ya es un motivo de tranquilidad y por lo tanto de disminución del dolor para el paciente. Entonces, por eso yo también apunto, y yo agradezco mucho esto, por eso dije que estábamos aprendiendo mucho, porque todo esto de daño real en el paciente, sí, yo pienso que sí también, y también, como dice Álvaro, creo que sí también siempre está asociado a algún tema central. Yo creo que eso es siempre. El doctor Castro Aquí, hace un comentario, un aporte en relación al Pramipexol. Dice que hay reportes en la literatura con uso exitoso del Pramipexol, pero todavía no existe ensayos clínicos aleatorizados con el fármaco. ¿Ya? Como comentario. Además, el doctor Rodrigo Casasú, que también está conectado, clarifica en este caso el comentario de la doctora Carolina Díaz, en que se refería principalmente a la sensación de esta grasosidad en los supertasters. ¿Ya? También la doctora Verónica Yurkla dice sobre la biopsia. Generalmente en el síndrome bucorente tenemos áreas de la mucosa con inflamación, ejemplo, la glositis. ¿Eso significaría o justificaría, perdón, la biopsia o no? Buena pregunta.
siempre está la duda de cuándo indicar la biopsia o no. En este caso, si se observa una lesión y el clínico la verdad es que considera de que esa lesión debiese ser biopsiada, no hay ningún problema. No creo que haya problema en eso. No sé qué piensa el doctor Venego. Sí, la verdad es que bueno, hay indicaciones bastante específicas de la biopsia y una zona de inflamación que podría ser a lo mejor alguna zona, digamos, eritematosa, por ejemplo, algo así, cosa que sí se puede ver frecuentemente. También es necesario, digamos, hacer diagnóstico diferencial con otros diagnósticos, ¿cierto? Como sería la lengua geográfica, por ejemplo, u otra lesión. O incluso, como mencionábamos en algún momento también, que la candidiasis ha sido encontrada en pacientes que han consultado por dolor urente. Entonces, yo creo que la biopsia tiene una indicación bien específica y justamente como yo francamente me gusta trabajar con biopsia y me encantaría que pudiéramos hacer un trabajo con biopsia. El tema, lo veo muy cercano en realidad para mi gusto, el hecho de que tenemos que pasar por un comité de ética científica. Y es verdad que ahí entramos en conflicto porque hay indicaciones bien específicas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, planteamos un modelo de investigación que implique tomar biopsias a pacientes solo con motivos de investigación, es que ningún comité ético científico yo creo que lo va a aceptar. Entonces, claro, entonces ahí hay todo un tema que tenemos que ver. Esas dos biopsias que yo dije que les tomé anteriormente, que la tomé con un cierto cargo de conciencia, para ser franco, pero fue mucho antes que todo esto de la ética científica que tenemos actualmente. Entonces era prácticamente una solución de compromiso entre el paciente y uno, más que nada. Pero de que nos hace falta formas de estudiar en forma más objetiva esto, sin duda que sí. Y ahí una forma objetiva, no invasiva, podríamos pensar en un estudio a través de la saliva. Y ahí le tiro el pase a César, que tiene más experiencia con eso. Van a activar César. ¿Daniel? César tiene el micrófono apagado. Daniel, a lo mejor Daniel se lo Ahí desactivó. sí, ahí sí, Ahí sí. ahí estoy. Sí, hay un estudio de proteómica en saliva de pacientes con boca que evaluó metabolitos y lograba separar los grupos, digamos. Entonces, yo creo que un buen desafío podría ser, ahora con largo aliento, y es difícil ahí postular un proyecto de investigación porque, como bien decía Álvaro, conseguir el número de pacientes y personas que tengan paciencia, tanto paciencia de un punto de vista investigativo, en proyecto de investigación 3 años, un plazo corto para ocurrente, creo yo, como los pacientes de que nos acompañen y que en esta investigación sería trabajar en términos diagnósticos, aunque sean pocos casos, pero definirlo súper bien, hacer todos los análisis necesarios, punto sistémico, local, para poder llegar primero a una certeza diagnóstica y luego de tener esa certeza diagnóstica bien definido, siguiendo una definición actual de bucurente, que puede ser esta que está en cefalalgia, poder ir explorando saliva u otras cosas, porque yo concuerdo con Álvaro lo que dice, la definición de los casos está media compleja. Y en base a lo que decía Bernardo, yo estaba viendo acá que yo me acuerdo que incluí pacientes de boca urente en un proyecto del año 2017 que busca evaluar proteómica, y estaba justo en la duda de si estaban incluidos las biopsias de pacientes con boca urente. A ver, aquí el 3RU. Sí, hay un proyecto, Bernardo, del año 2017, donde está incluido el análisis proteómico tanto de saliva como de biopsias de pacientes con enfermedades que yo definí como 3RU, que serían enfermedades crónicas, recurrentes y de etiología desconocida. Está incluido el líquen plan oral, el síndrome de boca urente, la estomatitis aftosa recurrente y el líquen, el pénfigo vulgar oral. Sí, Todo en un mismo proyecto, tanto biopsia como saliva. sí, perdón, me acuerdo, pero eso, perdón, son biopsias retroactivas
Perdón, retrospectiva, César. Retrospectivas, sí. Sí, Así retrospectiva. que Sí. habría que tomar ese proyecto. Yo recuerdo que no incluía biopsias de pacientes con bucurente, pero recuerdo que Alan Roger dos Santos Silva de Unicamp sugirió incluirlas basándose en estos artículos que mostraba Álvaro del daño orgánico, que ese daño orgánico podría justificar la inclusión de biopsias, pero era todo retrospectivo, así que habría que modificar el proyecto y hacerlo prospectivamente, y ahí habría una base. De aprobación ética, por lo menos ya fue aprobado la cosa retrospectiva. Habría que ver cómo andaría esta cuestión prospectiva ahora. Ahí está lo difícil. Sí. Pero Bernardo es presidente del comité de ética. Hay santos en la corte. Por eso es que se hace más difícil Se todavía. hace más difícil todavía, ahí es más difícil, más complicado. Claro. Lo perdemos como santo. No hay que ponerlo en el proyecto de nombre para que pueda Sí. sancionar, doctor. La doctora Palacio hace hincapié en que, como tal, el síndrome de bucurente no presenta en este caso manifestaciones, por lo tanto, debe tener una mucosa sana. Si no, no es síndrome de bucurente, ¿ya? También se ha A no ser mandado... que tenga ojo, Daniel, a no ser que tengan cuadros concomitantes, que se puede dar perfectamente. O sea, hay veces que pueden dar cuadros concomitantes. También Así es verdad. que sí pueden, eso es algo innegable, ¿ya? Ajá. Pero por protocolo diagnóstico, por cómo se cree, claramente no debe haber una lesión evidente. Si hay una lesión evidente, tendería a sospechar de que posiblemente no sea bucurente, pero no lo puedo descartar, porque pueden haber concomitantes todos los cuadros perfectamente. ¿Sí? El grupo control también, como Sí. dice Luciano Castro acá, ¿cómo conseguir? ¿Cuál es el grupo control? ¿Con quién Paciente vamos a sano, comparar? biopsia. ¿Tener pacientes sanos de biopsia de lengua? Está complicado en Claro, Chile, quizás en otros países se puede pagar. Lo que se podría hacer, Luciano, es comprar lo que se llama los tissue microarray, los TMA, hay tejidos sanos disponibles para banco, comprar, un los banco. bancos. Entonces, si Sí. vienen varios cortes de tejido, se pueden comprar, a veces vienen de 4, 5 hasta, ¿cuánto es el máximo? No me acuerdo bien si, me diría un carril, pero yo he visto placas con más de 20 casos montados. Son pequeños circulitos de muestras de tejido, y ahí podría uno hacer el contraste. Bernardo, ¿cierto? Víctor, para Sí, cáncer, compró TMA, ¿cierto? sí, Y, efectivamente, sí. y vienen hartos pacientes. Por ahí Sí. podría ir el control, pero no Mm, tenemos la historia clínica de ese paciente. Eso sí, no hay historial. La región anatómica, sexo, edad, y creo que no más viene en el TMA. Y hay un problema porque nosotros queremos explorar también el paciente bucurente desde un punto de vista sistémico. Ujú. TNM habría que agregar que había en el caso del que nosotros utilizamos. TNM. TNM en el caso de cáncer, Mm. sí. Mira, Luciano propone algo que deberíamos hacer. Yo creo que en Chile hacemos muy poco y deberíamos empezar a hacer, que es hacer estudios multicéntricos. Propone inmediatamente ponerse a trabajar en este tema a nivel multicéntrico. Es algo que deberíamos hacer mucho más en Chile. ¿Ya? Se hace muy poco. Y el N aumentaría considerablemente, obviamente. Ujú. Sí. Así es. Yo creo que es Yo una creo muy que buena propuesta. Sí. este ciclo de charlas yo creo que puede ser la base para muchas actividades de investigación como la que está poniendo el doctor Castro, así que ahí está el desafío, ya están las cartas tiradas. Otra cosa que también salieron bastante en el chat, estaban compartiéndose estudios, papers, y además en este caso también algunos protocolos ya con información científica. César ahí menciona un protocolo, una propuesta de abordaje para el tratamiento central con clonazepam de 0,5 miligramos al día, amitriptilina y gabapentina, para poder en este caso hacer un manejo central, un abordaje Claro, central. eso tiene total y absoluta lógica. Clonazepam, en el fondo, usarlo de manera tópica y también hacer un componente central con amitriptilina y gabapentina, que la amitriptilina es lejos la que tiene mejor evidencia para manejo de los neuropáticos. Y gabapentina o pregabalina en su efecto. Pero sí, ese protocolo tiene total y absoluta lógica, y de hecho lo ocupamos en dolor neuropático. A veces ocupamos 3 fármacos sin ningún problema. ¿Sí? Ujú. Tiene lógica eso. Ya, pues, estamos entonces ya sobre la hora. Les voy a compartir, y ya para ir finalizando, entonces,
les voy a compartir los enlaces nuevamente para que en este caso se puedan hacer el registro ya de su asistencia y también en este caso una breve encuesta con respecto al diplomado. Entonces, para finalizar, le damos nuevamente las gracias al doctor González por su conferencia y como tal los videos de las dos conferencias anteriores ya están disponibles en las redes sociales de nuestra unidad y del laboratorio, que es @patología y medicina oral Utalca. También se está generando en este caso el doctor Rivera a través de su estrategia de telepatología, de teleodontología, perdón. Y reiteramos también la invitación a seguir participando en este ciclo de conferencias, la cual la próxima semana tendremos como expositora a la doctora Trinidad Mariqueo, quien nos hablará sobre los aspectos fisiopatológicos de dolor de origen psicógeno. Los certificados de la primera y segunda charla ya han sido enviados, y si alguien tuvo algún problema o dificultad, por favor, contáctese conmigo a través de mi correo electrónico institucional a dedroguet@utalca.cl. Estoy de a poquito mandando los certificados que están pendientes, así que, por favor, si que alguien no lo recibió, por favor, recuérdeme, y yo haré lo posible por entregárselo a la brevedad. Entonces, por último, y a nombre de la Unidad de Patología y Medicina Oral del Departamento de Estomatología y la mención de Patología Oral del Magíster en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, les damos las gracias por su participación y los esperamos en este caso la próxima semana. Que tengan muy buena tarde y muy buena semana. Muchas gracias, Daniel. Gracias a a todos. Oye, muchas gracias por la invitación. Chao, Daniel. Muchas gracias por la invitación, chiquillo. Que estén muy Gracias, bien. Álvaro. Gracias por tu participación. No, aquí que estén bien. Chao. Chao, chao.